Buenas tardes, les damos la bienvenida al doctor Daniel Ismael Cuji Vázquez. Él trabaja actualmente en el Hospital José Carrasco Arteaga en el área de infectología y ha estado tratando ya un par de semanas a los pacientes infectados con COVID-19. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero que la información que sea aportada en este medio sea la adecuada, respectivamente, desde mi perspectiva como médico. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas para, más o menos el objetivo de esta entrevista es entender cómo ha sido la perspectiva desde los doctores a cómo se ha vivido toda esta situación dentro de los hospitales. Entonces, quiero empezar con la primera pregunta. Cuando la pandemia se hizo visible en el Azuay, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Le informaron que iba a atender a pacientes? Eh, Como premisa, lo que puedo informar es que el hospital siempre se manejó el servicio de medicina interna, manejaba un servicio ya de infectología, o sea, no netamente pacientes con COVID. Entonces, cuando ya se activó a nivel del COE nacional, lo que se hizo fue estandarizar espacios para que puedan acoplarse a más pacientes. Específicamente tomamos dos alas de un piso, o sea, más o menos se iba a albergar como a 20 o 30 pacientes. Sin embargo, como la afluencia fue creciendo según el tiempo, necesitamos otro piso. Entonces, actualmente tengo entendido que está entre el quinto y sexto piso del hospital, tal cual reservado para pacientes con COVID, pacientes con alta sospecha de COVID que ingresan. Ya. Y cuando ingresó el primer paciente, ¿cómo fue ese día, su primer día? Bueno, realmente lo recuerdo claramente. Fue un paciente que había tenido un nexo epidemiológico el hijo, que había sido COVID-19 positivo. Y no se habían visto alrededor de casi 15 días, sin embargo, el nexo seguía siendo grande. Este señor tenía unos antecedentes específicos de presión alta y nada más. Sin embargo, por las características clínicas, por el nexo epidemiológico y por la inminente falla respiratoria que presentaba, fue ingresado a nuestro servicio como alta sospecha. Posteriormente se le dio 2 días posteriores donde ya se realizó el diagnóstico definitivo de COVID-19, mejoró en algunos días y se fue con el alta. La perspectiva mía fue que al principio estamos nosotros acostumbrados como médicos a lidiar con cualquier tipo de enfermedad. Realmente esa es nuestra particularidad. Sin embargo, esto es nuevo tanto como para ustedes como para nosotros. Y la perspectiva es esa. O sea, todo lo nuevo tiende a ser con miedo. Sin embargo, hemos decidido dar un paso más adelante y empezar a especializarnos en este tipo de manejo. ¿Y cómo fue el volumen de contagiados cuando empezaron a llegar? Es decir, ¿venían muchos por grupo o cómo? Bueno, por guardias que se suelen realizar cada 4 días, lo que nosotros teníamos es afluencia de entre 1 a 2 pacientes. En mi primer turno yo tuve alrededor de 6 pacientes, posteriormente a las 4 guardias ya habían ingresado como 10, asimismo algunos se habían ido de alta, otros lamentablemente tuvieron que ir a terapia intensiva, otros potencialmente, como es característica de esta enfermedad, habían fallecido. Entonces, sí, la afluencia máxima que tuve yo de pacientes fueron 10. Sin embargo, como le dije, habían reservado dos pisos, el piso superior, ya tenía lleno alrededor de 20 pacientes que tenían este diagnóstico. La máxima afluencia que creo que tuvimos alguna vez dentro del hospital fueron hasta 30 pacientes. ¿Y qué fue lo que pasó por su cabeza cuando los números empezaron a crecer exponencialmente en Ecuador? Bueno, como premisa, lo que puedo yo anticipar es que los números nosotros ya los manejábamos desde el 15-20 de febrero, debido a que nosotros como médicos tenemos la particularidad de empezar a leer cosas que llaman bastante la atención, específicamente este tipo de neumonía que se ve presentada en Wuhan. Entonces yo llevo haciendo seguimiento al menos desde diciembre del año pasado. También las curvas exponenciales en Europa, en España, en Italia, asimismo cómo llegó acá a Latinoamérica, las recomendaciones, los tratamientos que habían sido evaluados, los que actualmente siguen en boga. Eh, a nivel del Ecuador, me sorprendió que entre el 29 de febrero y el 15 de marzo, que recién se activó
el toque de queda y específicamente esto del distanciamiento social no haya sido tan impactante debido a que tuvimos solo un caso registrado y habían contagiados, había gente que estaba muriendo y que no tenía sentido debido a que la mortalidad, por ejemplo, al menos en Guayas no era tan alta y de un rato al otro que se exponenciara así fue algo extraño. Entonces, nosotros como servicios médicos, personal médico, lo que hicimos fue prepararnos para esta situación. Entonces, estar al tanto de qué paciente necesita terapia intensiva, qué paciente no merece terapia intensiva, qué paciente lamentablemente va a fallecer, porque hay casos que los adultos mayores, por dar un ejemplo, tienen tan deteriorado su sistema y lamentablemente no hay cómo hacer nada con ellos. Entonces, esa fue mi preparación y al intentar compatibilizar con los datos que nos daba acá el COE Nacional, no empatizaban mucho. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con números sesgados. Lo que nosotros considerábamos que era la amplitud, fuimos mereciéndoles ahí en el hospital. Entonces, nos llamó bastante la atención que, al menos acá en Azuay, se hayan limitado el número de casos, debido a que se cerró hasta cierto punto, en cierto tiempo, el ingreso de más pacientes. Me pareció interesante la parte en que dijo que ya se venían preparando, venían leyendo sobre esta enfermedad. En su caso, ¿se podría decir que es general, todos los doctores de su hospital estaban ya listos para afrontar esta situación? Bueno, eso ya es un poquito más perceptivo. Lo que sí le puedo referir es que como médico cada uno debe tener su preparación, la tuvo y posteriormente pues la va avanzando, ¿no? En este caso, de mi percepción, la mayoría de mis compañeros, médicos generales, médicos posgradistas, médicos internos incluso, hemos visto la necesidad de avanzar más en este tema porque son datos, son patologías que no han sido vistas claramente. Entonces los médicos tratantes, pues ellos ya habían trabajado con este tipo de pacientes, no específicamente con COVID, pero con pacientes que tenían estas características clínicas similares, asimismo el desenlace, el bueno o el malo que presentaban cada uno. Yo creo que sí, definitivamente toda la escala médica se preparó adecuadamente. Hubo limitantes, pero bueno, dependiendo ya de cada hospital, pues ya se verán los manejos respectivos. Claro. ¿Les entregaron todos los insumos necesarios para protegerse del contagio? Desde el 29 de febrero hasta el 15 de marzo que pudimos notar ya el número de casos que iban exponencialmente aumentando, em, lo que es los primeros 15 días no hubo el equipo necesario, debido a que no habían casos aquí registrados, al menos no se palpaba esa situación. Algunos compañeros, tengo entendido, se contagiaron por esta misma especulación. Al no tener casos, no damos equipo. Y lamentablemente tengo que citar a nuestro viceministro que queríamos el traje de astronauta para todo el día, pero no, la situación era que queríamos a priori evitar el contagio directo. Tuvimos los equipos a partir del 15 de marzo, que ya se activó el COE, nos dieron mascarillas que teníamos que nosotros cambiarlas alrededor de 7 días, evitar el contacto con los pacientes, limitar, perdón, y asimismo limitar la movilidad dentro del hospital. Con el tiempo, hasta el 1 de abril, que ya fue necesario que todos los residentes, los posgradistas, ingresemos a los servicios con pacientes con COVID, ahí se nos dio los insumos ya para manejo específico. Como ustedes entenderán, el traje de protección personal no debe ser utilizado en todas las dependencias. Sin embargo, hay requisitos específicos para cada ala. En el caso de pacientes que vayan a manejarse con COVID, nosotros necesitamos el de protección personal, entonces sí nos fue dado. Me informó que un compañero suyo se contagió. ¿Cuántos exactamente se contagiaron? Bueno, el dato yo no lo manejo específicamente, pero tengo entendido que fueron como 3 o 4 personas. Hubo algún paciente que lamentablemente no había especificado el nexo epidemiológico y lamentablemente se había contagiado. Pese a utilizar el equipo, pues a veces uno entiende que los pacientes, si es que refieren ciertas enfermedades, refieren ciertas características, pues uno las toma como reales.
Luego después este compañero había presentado estos síntomas, otros también, entonces creo que fueron tres o cuatro, a los cuales una vez ya detectado el problema del COVID fueron dados en aislamiento. ¿Y cómo era la sintomatología de la mayoría de los pacientes al llegar? Bueno, la mayoría de síntomas creo que ya la manejan todos. Específicamente, y yo sé que el término no cabe, pero yo creo que el síntoma más específico de todos los pacientes con COVID es el nexo epidemiológico, ya que todos referían que vinieron de allá de Guayaquil, de la Troncal o de cualquier otro lugar. Por ahí hubo algunos casos de pacientes que habían llegado desde España e Italia y habían lamentablemente contagiado a otros de la región. Pero como síntomas específicamente, yo considero que la tos, que la fiebre, que el malestar general fueron los más características. Y como signos que nosotros evidenciamos, pues es la falla respiratoria por la que ingresan necesariamente a hospitalización. ¿Y de cuántas horas eran sus jornadas, sus turnos? Nosotros realizamos jornadas de 12 horas, desde 7 a 7 de la mañana, descansamos 12 horas y al día siguiente nos vemos de 7 de la noche a 7 de la mañana. Hacemos 24 horas distribuidas entre dos días y descansamos 2 días y nuevamente empieza la jornada. ¿Era cansado? Claro que sí, lamentablemente aquí hay que hacer una premisa muy importante. Cuando nosotros vemos pacientes que no tienen enfermedades infecciosas, o bueno, no son potencialmente infectables los pacientes, nosotros solemos verles entre una o dos veces al día. Asimismo, cuando el paciente nos llama, pues hay que irles a revisar y bueno, tener la particularidad de estarles en vigilancia. Sin embargo, con los pacientes COVID es más complejo. Entonces entenderá que en la exposición es donde uno tiene mayor factor de riesgo para contagiarse. Entonces las entradas con estos pacientes es limitante. Entonces lo que nosotros hacíamos era encargar ciertas tareas en una entrada específica. Lamentablemente habían pacientes que se consideraban normales o estables hasta cierta hora y posterior en la madrugada presentaban fallas inminentes. Entonces ahí las guardias solían complicarse y ser pesadas, puesto que tenemos que revisar pacientes que están ingresados, pacientes que nos ingresan y pacientes que se ponen mal. ¿Y cómo decidían, es, es decir, según la sintomatología, qué paciente era grave, tenía que internarse o no? Bueno, hay escalas que se han consolidado previamente. Hay una que se llama la CURB 65, que nos ayudaba para neumonías adquiridas en la comunidad, por las cuales nos guiábamos al principio, pero ahora salió una del el MERS, una de específicamente que da las características clínicas y qué paciente necesita ser visto por terapia intensiva, qué paciente necesita ser hospitalizado, pero la clave específica está en paciente que tiene falla respiratoria necesita ser hospitalizado. ¿En algún punto sintió miedo de contagiar a su familia? Claro que sí, creo que la mayoría de médicos que estamos actualmente trabajando con estos pacientes decidimos al menos aislarnos de nuestra familia, pese a nosotros utilizar todos los equipos, utilizar ciertas características para cambiarnos, para evitar el contagio tal cual, hemos decidido por el alto riesgo de contagio debido a que nosotros tratamos directamente con estos pacientes. Y hablando en términos generales, ¿cómo describiría el ambiente del hospital? Es decir, doctores, enfermeras y en general todas las personas de ahí. Yo creo que el cambio de paradigma, pues es obvio, ¿no? A nivel social es bastante claro cómo nos ha traumado, y por falta de términos utilizo esa palabra, eh, el distanciamiento social, asimismo la falta de actividad económica. A nivel hospitalario tiene las mismas características, las reuniones que solían hacerse con el objetivo de docencia, asimismo los pases de visita que se hacían a cada paciente se han limitado bastante. El número de personas que circulaba dentro de las áreas hospitalarias ha disminuido totalmente. Entonces, yo lo resumiría con, con objetividad. Realmente ahora las cosas que se hacen con los pacientes son objetivas y se necesita que un paciente realmente ingrese en un estado necesario para que vaya a hospitalización. De lo contrario es simplemente vigilancia. Muy bien. Este, ¿Cómo era la rutina de desinfección o aislamiento al entrar al hospital y llegar a la casa?
Bueno, hay algunas directrices que se especifican en algunos países. Las que yo he adoptado, bueno, a grandes rasgos podría indicarle que cuando yo salía de aquí de la casa, bueno, en aislamiento tal cual, lo que hacía era utilizar un uniforme. Llegaba al hospital, me cambiaba de uniforme, ingresaba hacia el ala de hospitalización donde estaban los pacientes COVID y ahí nosotros utilizamos un terno quirúrgico. Con ese terno quirúrgico utilizamos una bata quirúrgica también y cuando fuimos o entrábamos donde los pacientes se utilizaba el equipo de protección. Una vez utilizado se desechaba todo y nuevamente nos cambiamos a un equipo quirúrgico. A la salida volví a colocarme el uniforme que había dejado ya guardado, luego llegaba al auto, sacaba los zapatos y me cambiaba de uniforme. Entonces, al llegar a la casa, técnicamente llegaba con la ropa con la que salí. Obviamente me había bañado y todo desinfectado. Pero igual queda la percepción de que en algún momento, y como yo siempre he dicho, es un poco más peligroso salir del hospital que estar dentro del hospital. Este, usted estuvo en aislamiento. ¿Cómo fue? ¿Qué sintió al estar en esta situación? Es un poco, creo que yo diría subjetivo, ¿no? Porque la percepción que uno tiene sobre el aislamiento es dependiendo qué actividades tienen que realizar. Al menos yo durante este tiempo lo que he aprovechado ha sido de instruirme más, leer lo que me faltaba de este tipo de neumonías de pacientes que hay que manejarles. Asimismo he albergado otras cosas, pero siempre queda la posibilidad del contacto social, ¿no? De la calidad de vida que uno tenía previamente y sí, claro que nos hace falta. Realmente esa empatía con todos se ha perdido, más si uno toma la decisión del aislamiento social, debido a que, pues, como familiares uno no tiene la percepción de cómo se están cuidando o cómo yo me estoy cuidando respecto a ellos. Es un poco sombrío el panorama cuando se inició este tipo de aislamiento, pero con el tiempo uno lo va adoptando, va encontrando características que son únicas, ¿no? Bueno, volviendo al tema de los pacientes contagiados, ¿tuvo contacto con sus familiares? ¿Qué le decían? Respecto a que los pacientes yo les manejaba. Es decir, los familiares de las personas que usted Ah, manejaba. ya, ya, perfecto. No, no, no. Lamentablemente nosotros tenemos un protocolo instruido en el hospital que es paciente con alta sospecha que ingresa en falla respiratoria, va a hospitalización, pero va sin familiares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría si este familiar no se contagió? Se va a contagiar, es obvio, se va a contagiar en el ala. Entonces nosotros lo que hacíamos es pedirle los números de los familiares y o si no darles la extensión de la hospitalización del área y ellos nos llamaban y ahí informábamos cómo iba avanzando. Si los pacientes eran COVID-19 positivos, se les informaba y se les decía que deben estar en aislamiento porque es obvio que hay una alta probabilidad de que se hayan contagiado. Eh, Hubo pacientes que lamentablemente fallecieron. No tuve yo la oportunidad de comentarles de este punto, pero sé que mis compañeros y mis colegas pues tuvieron la necesidad de hacerlo. Asimismo, los médicos tratantes de cada servicio tuvieron que hacerlo. Entiendo que es una situación un poco ambigua porque nunca se había pasado esto, pero es triste a veces tener que decirle a alguien que un familiar falleció y no saber por qué lo hizo y peor aún estar en aislamiento en ese punto. ¿Y cuál fue el estado del paciente más grave que llegó? Hubo un señor de 58 años que tenía solo un antecedente de presión alta y diabetes. Este paciente había tenido una característica clínica que, como les había comentado, es la falla respiratoria. Entonces él ingresó a hospitalización con un nivel de saturación que se espera que sea mayor a 90. Él ingresó entre 90 y 91 con algunos litros de oxígeno utilizándose. Sin embargo, a la hora presentó una falla respiratoria inminente. Quiere decir que este paciente no podía respirar por él mismo, la saturación llegó a niveles críticos y lo que se desea es preservar la oxigenación a nivel cerebral. Entonces, este paciente necesitaba intubación orotraqueal. Nosotros tenemos ya un protocolo establecido, entonces se activó ese protocolo, ese paciente, como le digo, no duró mucho tiempo en el piso, bajó a terapia intensiva. Tengo entendido que posteriores días había fallecido. Y a usted personalmente, ¿qué fue lo más duro que le tocó vivir?
Yo creo que es en conjunto lo que se vivió, que es la falta de datos, la presentación clínica de los pacientes, el aislamiento que debía hacerse con los pacientes y por último la necesidad de seguirlos recibiendo. Es entendible que la mayoría de nosotros no sepamos a qué nos enfrentamos cuando algo es nuevo, pero estas enfermedades suelen presentarse con ciertas características. Sin embargo, de la percepción a nivel global es la misma. No podemos todavía con esta enfermedad. ¿Pueden desistir del servicio? Perdón un ratito, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Pensó alguna vez en desistir del servicio? Creo que antes de ingresar al servicio tal cual de infectología, yo había pensado ya en la necesidad de dejar un poco este trabajo. Si realmente a mí la vida médica me ha gustado desde siempre, es una alta probabilidad de infectarse y como ustedes entenderán, no solo los adultos mayores fallecen, hay adultos y casos reportados de niños que fallecen y bueno, adultos jóvenes, ¿no? Entonces, quizá en ese momento sí me pasó un poquito por la cabeza la situación. Sin embargo, hay algo que creo que a la mayoría de médicos nos define también y es la capacidad de seguir, ¿no? Y de enfrentarse a ese peligro que a veces no es perceptible, pero nosotros sabemos que está ahí. Entonces, creo que no. Quizá la duda al principio, pero no. Después de todo, nosotros como médicos queremos el bienestar de todos los pacientes, sean cuales sean sus características. ¿Y qué fue lo que más le motivó a seguir hasta el final? Creo que hay pacientes que a medida que uno avanza en la vida médica le dejan enseñanzas. En este caso no es ajeno, debido a que pese a que los pacientes están aislados, pese a que los pacientes tienen unas características terribles para manejarles, ellos tienen todavía la empatía de querer regresar al mundo al cual dejaron por este lamentable contagio que tuvieron. Entonces esa empatía es la que uno también a veces adquiere. Y es que todo esto probablemente algún día pase. Y esa es la situación con los pacientes. Si él cree, yo debo ayudarle a creer. Entonces uno a veces se contagia de ese tipo de optimismo de los pacientes. ¿Y alguna vez, es decir, hablaba un poco con sus pacientes, alguna vez tuvo que motivarles, algo así? Sí, específicamente había un paciente que yo ya lo había conocido previamente y era un paciente que tenía alguna característica clínica específica y me sorprendió porque él había ingresado en donde yo estaba, entonces yo ya le conocía a él. Hablé un poco con él, especifiqué qué significaba tener COVID y qué pasaría si tenía. Me demoré probablemente unos 20 minutos ahí hablando con él. Tengo entendido que no salió positivo para COVID, pero pues desde el mismo principio, ¿no? Decirle al paciente que todo lo que dejó afuera ya cambió y cuando él regrese no tiene que asustarse porque es algo diferente lo que va a encontrar. ¿Se siente preparado para atender a futuros contagiados en el hospital? Pues desde donde estoy, a nivel jerárquico donde me encuentro, yo estoy preparado para manejar pacientes que tienen esas características clínicas. Sí, la verdad, estoy preparado para intentar lidiar con ellas. Es Lo que decir, continúa con la energía, con la pasión por seguir ayudando a todas estas personas. así es, tal cual, como le dije, desde la duda que tuve y posteriormente la necesidad de ayudarlas, pues fue eso. Hasta ahora la continúo, la mantengo en tal caso. Muy bien. Bueno, estamos ya por finalizar esta entrevista y como última pregunta quisiera que que me diga alguna enseñanza que le ha dejado toda esta situación, vivir toda esta pandemia. Claro, quizá lo más obvio, ¿no? Pero que quizá no es perceptivo todavía para algunas autoridades y es que eh, lo que no se debe reforzar es armamento, es hasta cierto punto situaciones endebles que no tienen nada que ver con la economía,
y se debe priorizar sistemas que son fácilmente colapsables, y es la educación, es la salud. Son situaciones que se deslindan de un momento a otro, porque ningún sistema está preparado para esto. Lamentablemente tuvimos todo el panorama de nuestros compañeros de allá de China, de nuestros compañeros de Italia, de nuestros compañeros de España. Y pese a tener un gran tiempo para poder hacer algo, no pudimos limitar. Nos limitamos, perdón. Entonces, esa es la mejor y peor enseñanza que a mí me deja el COVID, es que pese a tener datos de que todo va a colapsar, seguimos creyendo que no va a serlo. Seguimos siendo un poco incrédulos, como, como Latinoamérica en este caso. Y para la persona que nos está escuchando y tal vez tiene miedo aún de salir a la calle, ¿hay algo que quisiera decirle de tener confianza en nuestros doctores? Pues aquí yo lo que haría es mantenerme como yo una vez había pensado, es el estado de Schrödinger, que es el estado doble, de tener o no tener alguna característica. Eh, si usted como paciente o como persona normal que no tiene COVID tiene miedo de tenerlo o tiene miedo de contagiar a alguien, manténgase en ese estado. Utilice su mascarilla. Si tiene guantes, puede utilizarlo. Realmente yo no los aconsejo. Utilice las medidas de desinfección. ¿Nos podría Mantenga. explicar rápidamente los guantes para aclarar esta parte? Algo sencillo, creo que es un poco básico. Esta parte es que los guantes, por ejemplo, son medios de contagio. Si yo utilizo guantes desde la casa, voy al centro y regreso y mantengo los guantes, pues viene trayendo bacterias desde la casa, las del centro y las que de nuevo le estoy dejando en la casa. Puede Claro, son, extrapolarse a son bacterias, a estas, virus, a cualquier situación. claro, las Entonces, personas aún no creo que no están, es bueno sí, que sigamos informando de estas cosas. claro, en este punto yo creo que los guantes deben utilizarse para hacer una actividad específica. Por ejemplo, yo como médico en el hospital, si tengo que ir a ver pacientes con COVID, pues voy a utilizar guantes porque me puedo contagiar de todas las gotas, de todo lo que tenga este paciente. Pero si yo salgo a la calle con guantes, con los mismos que utilicé con el COVID, pues estamos llevando bacterias, virus, que sean otras características. Si voy a utilizarla en una actividad específica y las desecho, creo que está bien. Pero imagínense la carga de guantes que va a tener que utilizar para las actividades diarias. Lo más lógico es lavarse las manos, utilizar jabón y utilizar gel. Mantener el distanciamiento social, utilizar la mascarilla, mascarilla quirúrgica en el mejor de los casos, si pueden conseguirle la N95, que sería lo más óptimo, pero bueno, eso ya les dejo un poco más de características de cada persona que pueda conseguirlas, pero esas son las recomendaciones. Y mantener el estado que les dije, el estado doble, de que puedo ser contagiado y puedo contagiar a los demás. Listo. Bueno, con esto terminamos esta entrevista con estas indicaciones para seguir cuidándonos y poco a poco superar esta situación. Le doy las gracias, doctor, por acompañarnos y muchas gracias por toda esta información valiosa que nos ha aportado. Perfecto. Mil gracias igual a ustedes y que todo lo que se haya dicho acá eh, sea de beneficio a quien lo solicitó o quien lo está escuchando. Más nada por el momento. Listo. Muchas gracias. Ya, igualmente.